Hola a todos, espero que estén siendo bendecidos, como ya es costumbre, ¿verdad? Nuestro video cada semana. Y quiero tomarme un tiempo nada más para decirles que, como ya sabemos, estamos a través de YouTube, pero también he agregado una nueva plataforma que es TikTok. Discúlpenme si apenas la agregué, soy nueva, la verdad nunca había interactuado con TikTok, sin embargo creo que ya es necesario, creo que ya es tiempo. Esta plataforma o esta aplicación es muy rápida, es muy instantánea, entonces me gustaría subir contenido más ligero hablando estrictamente de tiempo. Ahí es mucho más rápido, ¿no? Un video tras otro, entonces quizá ahí estemos subiendo cosas de ese tipo. Oren para que eso suceda, apóyenme en esa área. También quiero comentarles que vamos a estar haciendo cápsulas con otros jóvenes del grupo juvenil a la iglesia a la que asisto. Si alguien quiere invitar a otra persona, podemos platicarlo, podemos ver qué hacer. Pero bueno, obviamente con los jóvenes de nuestra iglesia porque son parte de, y también me gustaría que ustedes los conocieran, así como me conocen a mí, también me gustaría que los conocieran a ellos, que supieran con quién interactuamos la mayor parte del tiempo en la iglesia a la que asisto, que ellos también puedan dar palabra, que ellos también puedan desarrollarse en esta área. Y bueno, finalmente quiero decirles que realmente estoy muy agradecida con las personas que, aunque no son parte del grupo juvenil, están ayudándome a compartir los videos, están dando me gusta, se están suscribiendo. Estoy muy agradecida con Dios y con ustedes, obviamente, por eso. La verdad es que el único objetivo de hacer estos videos, créanme, el único objetivo de hacer esto es que el evangelio llegue a todas las personas. Ese es el único objetivo. No, la verdad es que no estoy muy preocupada por otras cosas, sino simple y sencillamente que la palabra del Señor toque los corazones de la juventud especialmente, pero también de chicos, de grandes, de ancianos, de todo el mundo, que el Padre pueda hablar a través de mi vida y a través de la vida de todos los jóvenes que seguramente también van a estar participando en este canal o en estas plataformas en las que vamos a estar interactuando todos nosotros. De verdad, muchas gracias. Y bueno, como ya lo sabemos, estamos leyendo el libro ¿Por qué le importa a Dios con quién me acuesto? Y sin más rodeos, vamos al capítulo siguiente. Capítulo 3. ¿Para qué sirve el sexo? En un día cualquiera, en este mundo parece haber material más que suficiente para que nos preocupemos. Tan solo un rápido vistazo a una aplicación de noticias me recuerda que existe una tremenda inestabilidad política a ambos lados del Atlántico Norte, una creciente beligerancia por parte de uno o dos pesados geopolíticos al otro lado del mundo, inquietud por el estado del medio ambiente y el potencial coste humano, los retos económicos habituales en nuestro país y en el extranjero, y la presencia constante y trágica de conflictos, injusticias y explotación. No es que falten temas de peso para ocupar nuestro pensamiento. Por esto, puede parecer extraño que durante los últimos meses haya surgido un nuevo interés que ha ido adquiriendo publicidad. Resulta que, actualmente, los jóvenes están teniendo menos relaciones sexuales. Esto se ha bautizado como la recesión sexual. The Atlantic informó recientemente que en el lapso de una generación, el sexo ha pasado de ser algo que la mayoría de alumnos de secundaria había experimentado a ser algo que la mayoría no ha practicado. Y sigue diciendo, la probabilidad de que las personas de veintipocos de esta generación se abstengan del sexo es 2,5 veces más alta de la que tuvieron los miembros de la generación X hace 15 años. El 15% de ellos declara no haber tenido contacto sexual alguno desde que entró en la edad adulta. The Economist, en esta misma línea, destaca que el sector de estadounidenses de entre 18 y 29 años que afirman no haber tenido sexo durante un año ha aumentado más del doble en una década, llegando al 23% el año pasado. Esta aparente tendencia a la baja en la actividad sexual ha preocupado a los investigadores, que temen que se trate de un indicador de un problema más profundo de esta generación emergente. También ha sido una sorpresa. Después de todo, se piensa que la sociedad occidental es más relajada sexualmente y más tolerante que nunca. La tecnología de los smartphones ha garantizado también que el sexo real y virtual sea más accesible de lo que nadie habría podido imaginar hace solo unos pocos años. Y aún así, según la mayor parte de los datos,
Los adolescentes son mucho menos activos sexualmente que hace 25 años. Parece que vivimos en una época en la que el sexo nos interesa más, pero lo practicamos mucho menos. No hace falta decir que los investigadores están trabajando para identificar factores que puedan explicar esta tendencia. Se ha buscado diversos culpables, desde las aplastantes presiones económicas hasta el creciente índice de ansiedad, pasando por la distracción cada vez mayor que ofrecen los servicios de streaming, como Netflix, llegando a la ubicuidad de la pornografía digital, la cultura del polvo, los patrones sanitarios actuales, las dudas sobre cómo mantener relaciones románticas en la cultura del Me Too y la paternidad de helicóptero. Sean cuales fueren las causas, nadie parece negar la realidad. Las actitudes frente al sexo están cambiando, y no siempre sabemos en qué dirección lo harán. Las cosas podrían tener un aspecto muy distinto dentro de unos pocos años. Parece que cada vez disminuye más entre los jóvenes la motivación para tener relaciones sexuales, aunque no podamos identificar los motivos por los que ocurre. Y sin embargo, en un contexto donde el único sexo que interesa cada vez a más personas es el virtual, o el sexo actuado de la pornografía y la televisión explícita. La Biblia nos ofrece motivos positivos y sin remordimientos para valorar el sexo real. Ya hemos visto que la caricatura que dice que el cristianismo se opone al sexo es imprecisa, al menos en lo que respecta a la escritura. Para nosotros es importante con quién nos acostamos, y resulta que a Dios también le importa. Tenemos que entender por qué es así, y es posible que la respuesta te sorprenda. ¿Por qué es importante el sexo real? El punto de partida es darse cuenta de que el sexo es importante para Dios porque las personas le importan. El primer capítulo de la Biblia deja esto claro, porque allí vemos el relato de cómo Dios creó el mundo. Las palabras no son un árido informe, sino más bien una celebración gozosa de un Dios que obra en la creación. En el pasaje detectamos ritmo y poesía. Vemos cómo Dios forma y llena este mundo, y todo alcanza su punto culminante con la llegada de la humanidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Puede que estas palabras te resulten familiares, y a muchos la idea de que las personas están hechas a imagen de Dios les parecerá algo evidente por sí mismo. Pero hemos de fijarnos en un par de cosas implícitas en este concepto. Hasta ahora, en el relato de cómo Dios creó al mundo, los actos de creación han tenido lugar mediante una orden verbal de Dios, como por ejemplo, hágase la luz. Dios lo anuncia y sucede. Hace que las cosas existan tan solo con sus palabras. Esto es lo que pasa con cosas como la noche y el día, la tierra y el mar, el sol y la luna, las plantas, los animales, los peces y las aves. Pero con las personas no es así. A la hora de crearnos, parece que Dios delibera unos instantes. No se limita a decir, hágase el ser humano, como si este fuera un complemento estético para la creación. Dios dice, hagamos. Esto sugiere de inmediato que está a punto de hacer algo especial, como si participase más directamente en este acto concreto de creación. ¿Por qué eres especial? No tenemos que esperar mucho para averiguar por qué. Lo que justifica la introducción especial a este acto es que Dios está a punto de hacer algo a su imagen o semejanza. Génesis 1 expone que los seres humanos somos como todas las demás criaturas del mundo en el sentido de que fuimos creados por Dios y dependemos de Él para vivir. Pero también, y esto es importante, somos distintos a cualquier otro ser en este mundo, dado que somos los únicos que reflejan una parte de cómo es Dios. Los dálmatas, los delfines, las dalias y los dolomitas son cosas maravillosas, pero nosotros somos los únicos hechos a imagen de Dios. Esta idea es fundamental para nuestra manera de pensar en todos los aspectos de nuestras vidas como personas, y las implicaciones son inacabables. De entrada, significa que la persona que acaba de cruzarse con el coche delante de mí en la carretera me ha obligado a pisar el freno y hacer que el contenido de mi vehículo acabe aterrorizado y aterrizado en el salpicadero. Es alguien que, a pesar de este acto concreto, se parece más a Dios que cualquier otro tipo de criatura sobre la faz de la tierra.
Es posible que para mí tenga un aspecto de lo más ordinario, pero no lo es. Nadie es ordinario. Todos tenemos un valor incalculable a los ojos de Dios. Él nos hizo para que reflejásemos una parte de lo que Él es. Toda vida es un don de Dios, pero la vida humana tiene un valor distinto y único. En la vida humana hay algo sagrado. La mayoría de nosotros lo percibimos. No somos indiferentes al bienestar de otras criaturas, y es correcto que así sea, pero sabemos que la vida humana es importante en un sentido único. Cuando alguien trata a una mascota como a una persona, nos parece un poco extraño, pero cuando alguien trata a un ser humano como a un animal, sabemos en lo más hondo que es un acto terriblemente grave. Sean cuales sean nuestros errores, y la Biblia nos dice que cada uno de nosotros comete muchos, aún somos parte de la imagen de Dios, por incompleta e imperfecta que ésta sea. Esto ya empieza a señalarnos la importancia del sexo. Mi amigo y colega Abdu Murray lo expresa de esta manera. El carácter sagrado del ser humano nos lleva a entender por qué la sexualidad humana es sagrada y por qué hay que protegerla. Cuando le hacemos carantoñas a un bebé, no estamos observando fríamente un mero organismo, contemplamos a alguien que lleva la huella dactilar de Dios. El sexo entre un hombre y una mujer es el único medio por el cual llega al mundo un ser tan precioso como ese. Y dado que un ser humano es el producto sagrado del sexo, el proceso sexual mediante el cual se forma esa persona también es sagrado. Teniendo en cuenta el valor único de la vida humana, la creación de una nueva vida humana debe ser profundamente importante. Si las personas son algo tan valioso, no nos sorprende que el medio por el que somos formados resulte serlo también. En Estados Unidos se está acuñando una moneda nueva. La Oficina de Grabado e Impresión, que forma parte del Departamento del Tesoro, es la encargada del proceso. Acuñar una moneda no es poca cosa. Se trata de un proceso intrincado y caro, además de las partes más evidentes del proceso, como son el diseño y el grabado. Hay detalles específicos menos conocidos como la siderografía, un proceso en el que se combinan diversos elementos para crear lo que vemos en el anverso y en el reverso de los billetes del banco. La herramienta más grande que se usa en todo el proceso es una máquina que se llama Gran Sistema de Examen de Impresión. Es un aparato que mide 44 metros, casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol, y que contiene 20 cámaras que realizan diversas verificaciones e inspecciones. No hace falta decir que tanto esta tecnología como el proceso del que forma parte no son baratos. El presupuesto de 2019 para emitir billetes y monedas en Estados Unidos fue de $955.8 millones. Esto no debe sorprendernos. El dinero es, obviamente, valioso. Por lo tanto, el proceso por el que se fabrica nunca podría ser barato. Si la vida humana es sagrada para Dios, el proceso mediante el cual se forma una vida nueva también será sagrado. Así de importantes somos los seres humanos. Dios se preocupa tanto por el sexo porque se preocupa por nosotros. Es importante porque nosotros lo somos. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Sería difícil imaginar a un Dios que considera que cada vida humana es preciosa y que se mostrase indiferente al proceso mediante el cual se forma esa vida humana. Y ese proceso es necesario para la misión que Dios confiere a los humanos en el relato de la creación: llenar la tierra. El primer propósito que describe la Biblia para el sexo es la procreación. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Este mandamiento no es arbitrario. Si las personas son hechas a imagen de Dios, Él quiere que su imagen llene la tierra, que todo el mundo refleje perfectamente quién es Él. Por consiguiente, a los portadores de su imagen se les ordena que reproduzcan su imagen de modo que pueda extenderse por todo el globo terráqueo y que la presencia y el gobierno amoroso de Dios queden representados a la perfección por medio de su pueblo. En otras palabras, el sexo fue idea de Dios, no nuestra. No es algo que descubriésemos cuando Dios no miraba. Tampoco es algo que Él nos ha permitido practicar a regañadientes. Su primer mandato para la humanidad en la Biblia involucra y necesita el sexo. Dentro de nuestra cultura, tendemos a pensar que el sexo principalmente, y en algunos casos exclusivamente, como algo recreativo.
no es otra cosa que un medio para disfrutar, que no tiene consecuencias reproductivas indeseadas. Cada vez entendemos más esta libertad sexual como un derecho fundamental, y todo lo que parezca un obstáculo para ella supone una amenaza existencial. Por incómodo que pueda ser, la Biblia contradice esta forma de pensar. El sexo se introduce en el contexto de la reproducción. Su objetivo es la creación de vida nueva. El intento de desvincularlo por completo de este contexto y este propósito más amplios supone malinterpretarlo e incluso usarlo indebidamente. Esto no quiere decir que el sexo solo tenga un propósito reproductivo. Sin duda, en la Biblia no solo es recreativo, pero tampoco es solo procreativo. El segundo capítulo de Génesis nos subraya esta conclusión. El sexo tiene otro propósito claro: la creación de la unidad. El relato de la creación en Génesis se compone de dos partes. Hemos tocado la primera, que es una visión de la creación, con un gran angular. La segunda se centra en la primera pareja humana, Adán y Eva. Allí encontramos el relato de su encuentro y de su relación. Dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, 23-25. Adán celebra la creación de Eva. Admite inmediatamente que ella está hecha del mismo material que él, a diferencia de los animales, que hasta ese momento habían sido su única compañía. Ella es única. Está hecha a partir de él, y como él, de una manera que no es aplicable a nada más. Son complementarios, fueron creados literalmente el uno para el otro. Por lo tanto, no nos sorprende ver que se relacionan físicamente. Esto es significativo. El hecho de que la Biblia empiece con esta imagen como la primera escena de interacción humana es sin duda importante. El resultado de esta escena nos demuestra por qué. Los dos se han vuelto una sola carne. En otras palabras, el sexo forma parte del proceso por el cual los dos se hacen uno. Su objetivo es que tenga un efecto profundamente unificador sobre dos personas. Esto es lo que confiere tanto poder al sexo. Y al igual que cualquier otra fuerza potente, es necesario usarlo correctamente, lo cual supone que se use dentro del entorno adecuado. Resulta útil pensar en el sexo como en el fuego. Estoy escribiendo estas palabras en la sala de estar de otra persona, una estancia dominada por una chimenea grande y ornamentada. Es el único lugar de toda la casa donde podemos encender un fuego. Si encendemos un fuego ahí, tendremos luz, calor y vida. Si encendemos un fuego en cualquier otra parte, será peligroso, destructivo e incluso puede que ponga vidas en peligro. En el lugar adecuado puede mejorar una casa, en el equivocado puede arrasarla hasta los cimientos. El sexo es así, es un tipo de fuego santo. Dentro del contexto idóneo, expresa y profundiza una forma particular de amor. En el contexto equivocado, puede generar un sufrimiento y una destrucción desmesurados. Por eso, la Biblia insiste en que el sexo pertenece solo a un entorno determinado. Dentro de este, el sexo puede ser un don de Dios. Fuera del contexto adecuado, puede ser perjudicial. Esto no se puede eludir fácilmente. De principio a fin, la Biblia habla del sexo como la unión en una sola carne de un hombre y una mujer, diseñado y destinado al contexto del matrimonio. Incluso cuando escribo estas líneas, siento lo profundamente ofensivas que suenan en esta época. Puede que el hecho de restringir el sexo de esta manera te parezca arbitrario. Puede que incluso nocivo. Pero si puedes seguir leyendo, te ruego que te quedes el tiempo suficiente para saber por qué la Biblia enseña esto. Por difícil que pueda sonarte ahora mismo, lo creas o no, los cristianos consideran que este marco para el sexo es la plasmación práctica de un mensaje tremendamente positivo sobre el significado del varón y de la mujer y de nuestra necesidad de tener un vínculo profundo como seres humanos. Todo esto se encuentra contenido en esa brevísima expresión, aparentemente inofensiva, una sola carne. Describe más que un simple vínculo de amor adulto que podría darse independientemente del género o del número de personas involucradas. En la Biblia, una sola carne nos cuenta en realidad una historia, un relato que nos involucra a todos, establece los límites que ha puesto Dios al sexo y también apunta a la naturaleza gloriosa de éste.
el sexo y la reconexión. En el relato de la creación de Eva, leemos que Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, le quita una costilla y a partir de ella forma a Eva, en Génesis 2, 21-22. Adán admite esto en su reacción inicial a Eva, pues del varón fue tomada. Cuando se juntan en la unión sexual, esto supone una reconexión de la carne que se había separado en la creación de la mujer. Su unión viene a ser una reunión. El escritor Ronald Hollister encuentra evidencias de esto incluso en la palabra sexo. La palabra sexo tiene una raíz latina, el verbo secare. En latín, secare significa literalmente cortar, separar, amputar, desconectar de un todo. Esto resulta un tanto perturbador, pero él termina con esta potente conclusión. Mucho antes de que siquiera tengamos conciencia de nosotros mismos y mucho antes de que alcancemos la pubertad, el momento en que el epicentro de nuestra sexualidad es el deseo sexual, nos sentimos dolorosamente sexuados en cada célula de nuestro cuerpo, nuestra psique y nuestra alma. Nos despertamos al mundo y en cada célula de nuestro ser sentimos ese dolor, consciente o inconsciente, la sensación de que estamos incompletos, nos falta algo, estamos solos, separados, que somos una pequeña parte de algo, que otra fue parte de un todo. En otras palabras, nuestro anhelo de completitud no se centra en la unión física sexual, como si ésta por sí sola nos hiciera sentirnos plenos y enteros. No. Nuestro deseo sexual es un reflejo especialmente agudo de un deseo mucho más profundo que tenemos todos, el de estar completos. La reunión de Adán y Eva es una imagen de esa totalidad más plena que todos buscamos con tanto ahínco. El sexo y la interdependencia de los géneros. Génesis 1 y 2 también nos dice algo importante sobre la relación entre el hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El hecho de que fuéramos creados varón y hembra está ligado a nuestra creación a imagen de Dios. Es evidente que los seres humanos no son las únicas criaturas que se dividen en macho y hembra. Convivo con un perro, un gato y 2 gatas, pero los humanos somos las únicas criaturas donde esta diferenciación sexual conlleva este tipo de relevancia. Estos versículos de Génesis 1 nos indican que nos necesitamos mutuamente como hombres y mujeres para ser una imagen mejor de Dios. No es que los hombres y las mujeres constituyan por separado una mitad de la imagen de Dios y necesiten a la otra para completarla. No, cada uno está ya hecho a imagen de Dios, pero en la interacción entre ambos géneros hay algo que nos ayuda a hacer una imagen más precisa de Dios. Plantémonos el siguiente experimento teórico. Imaginemos un pueblo o una ciudad que estuviera poblada exclusivamente por hombres. Por ejemplo, muchos de nosotros sospecharíamos que una comunidad así se volvería disfuncional de distintas maneras. Percibimos que cada uno de los 2 géneros tiene la capacidad de moderar algo propio del otro, así como de añadirle algo. Nos necesitamos unos a otros. La interrelación de los 2 es mutuamente enriquecedora. Esto es cierto en cualquier grado de interacción, pero alcanza su forma más elevada en el matrimonio. Los 2 miembros se vuelven una sola carne. El escritor Tim Keller lo expresa con estas palabras. El hombre y la mujer tienen glorias únicas y no intercambiables. Cada uno ve y hace cosas que el del otro sexo no puede. El sexo fue creado por Dios para que fuese una manera de combinar estos puntos fuertes y estas glorias dentro del pacto matrimonial que dura toda la vida. El matrimonio es el lugar más intenso, aunque no el único, en que tiene lugar esta reunión de varón y hembra dentro de la vida humana. El hombre y la mujer se modifican, aprenden uno de otro y colaboran entre sí. El lenguaje de Génesis refuerza esto y nos lleva a nuestra siguiente observación: el sexo y la unidad en la diferencia. Se nos dice que el hombre y la mujer se vuelven una sola carne. El término hebreo para uno es echad. Y no se refiere al valor numérico, sino a la unidad. Habla de algo que es de una sola pieza, la unicidad. Es un sentido de integración y de completitud.
La misma palabra hebrea se usa en Deuteronomio 6:4 para plasmar una de las declaraciones más fundamentales sobre Dios en el Antiguo Testamento. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta frase no se limita a decir que solo existe un Dios, aunque aquello de por sí es una afirmación importante que hace la Biblia. Lo que dice es que el único Dios que existe constituye una unidad profunda e integrada. En el relato de Génesis 1, de cómo creó Dios a la humanidad, Dios habla de sí mismo diciendo nosotros, hagamos a nuestra imagen, Génesis 1:26. Esto indica que en Dios existe una pluralidad, pero aún así es uno. El Nuevo Testamento sigue describiendo a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes pero unidas, de modo que en realidad esta unidad es una Trinidad. Y de aquí procede el concepto cristiano de que Dios lo es. Las tres personas son distintas, no son intercambiables, pero son una sola. En la unión de Adán y Eva vemos reflejado un aspecto de esta unidad. Ellos son uno, de manera que refleja o reproduce cómo Dios es uno. No es la unidad en la igualdad o en la uniformidad, sino en la diferencia. Esto explica hasta cierto punto por qué la Biblia presenta el matrimonio como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer. Keller sigue diciendo, en una de las grandes ironías de los últimos tiempos modernos, cuando celebramos la diversidad en tantísimos sectores culturales, hemos truncado la unidad en la diversidad fundamental, el matrimonio entre géneros. Dentro de nuestra cultura actual, tendemos a pensar que el matrimonio es, principalmente, una oportunidad para celebrar unos sentimientos románticos profundamente satisfactorios que una persona adulta siente por otra. Si este es el foco primario, entonces en realidad no supone ninguna diferencia que las personas involucradas sean hombres o mujeres. Tampoco importa que haya solo dos personas en la relación. Cada vez vemos más peticiones de que los tríos se puedan casar legalmente, e incluso que una persona pueda casarse consigo misma, en lo que ha dado en llamarse sologamia. Si el matrimonio consiste esencialmente en la satisfacción romántica mutua, todo esto tiene sentido, y parece tremendamente injusto negar la posibilidad de casarse a quienes mantienen determinados tipos de relación. El escritor Andrew Sullivan, que es gay, lo expresa de esta guisa. De ser un medio para criar a los hijos se ha convertido primordialmente en una manera en que dos adultos afirman su compromiso emocional el uno con el otro. Pero el relato de Génesis 2 sugiere que tras el significado del matrimonio hay algo más que la satisfacción romántica. La unión en una sola carne no es el crescendo de la plenitud romántica, es la forma más elevada de unidad entre un hombre y una mujer. La complementariedad biológica de varón y hembra es tal que la unión física y sexual de un hombre y una mujer es distinta a cualquier otra. La propia unión es única, de modo que deberíamos esperar que tuviera un significado y un propósito único para nosotros, y este es un tema que nos lleva a hablar del propósito del matrimonio.